Excelente día, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué maravilloso es volver a encontrarnos a través de este medio. Le damos gracias al Señor por tu vida. Gracias porque la palabra dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, el Señor está allí. Estamos absolutamente seguros que nuestro Señor Jesucristo se encuentra con nosotros. Y en este día va a permitir que nos podamos reunir para que podamos compartir la verdad que nosotros necesitamos. A propósito de la verdad, vamos a comenzar una pequeña miniserie que lleva por título ¿Qué pasa con la verdad? Así que te invito para que te unas conmigo en oración y le pidamos al Señor que hable no solamente a nuestro corazón, sino que encienda nuestro entendimiento. Dios quiere que nosotros podamos conocer lo que nosotros somos y lo que Él tiene dispuesto para nosotros. Padre bueno, gracias te damos. Gracias en este día, Señor, porque estamos delante de ti. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Que necesitamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que podamos tener esa capacidad de escapar de esa cárcel, Señor, en que nuestra mente ha estado sometida. Hoy te pedimos, Señor, liberación para comprender, para saber, para entender, para transmitir, para enseñar, para corregir, para que seamos como tú quieres que nosotros seamos. En tus manos, Señor, como pueblo tuyo, nos encomendamos. Tú dijiste, despierta, tú que duermes. Y queremos, Señor, despertar a tu vida, a esa vida magnífica que tú, Señor, nos ofreces a través de creer en ti, Jesucristo. Y nosotros hemos creído. Sabemos que no tenemos una religión. Tenemos la verdad y la verdad eres tú, Señor. Bendícenos en este día. Señor, coloca palabra en mi boca y que sea tu palabra, porque la palabra del hombre regresa vacía, pero la tuya provoca el fruto, Señor, que tú necesitas. Gracias te doy en este momento por todos mis hermanos. Te pido que haya para ellos, para cada uno, una gran bendición, que el enfermo sea sanado, que aquellas personas que están padeciendo situaciones económicas, Señor, sea tú proveyéndole. Aquellos que tienen dificultades unos con otros en sus relaciones, te pido, Señor, que se haga la paz en medio de ellos. Y para todos, Señor, llénanos de amor y de gracia y de tu favor. En el nombre de Jesucristo, unánime juntos, decimos amén, amén y amén. Les estaba comentando de que vamos a comenzar una pequeña miniserie de unos 3 capítulos que lleva por título ¿Qué pasa con la verdad? ¿Sabes? Cuando hablamos de la verdad, durante la existencia de la humanidad siempre ha habido ese conflicto entre el mundo y Dios. Normalmente el mundo habla acerca de una verdad relativa. Es algo así como que cada cabeza es un mundo y lo que es verdadero para uno, para el otro no lo es. Pero Dios nos habla a nosotros de que sí hay una verdad absoluta. Una verdad absoluta que nos rige, una verdad absoluta que se convierte en una línea ética para que el hombre pueda vivirla, en una línea moral. Sin embargo, a nosotros nos gusta hablar acerca de esa verdad relativa, esa verdad que en algún momento puede ser una y al día siguiente puede ser otra. Por eso es que nosotros estamos viendo la promulgación de una serie de leyes que van en contra de lo que Dios ha determinado y simplemente obedece a la condición de nuestra naturaleza. Los seres humanos somos así. Si nuestra naturaleza fuera distinta, a lo mejor nuestro comportamiento sería distinto. Y precisamente Jesús vino para poder mostrarnos cuál era la verdad. Porque nosotros estamos viviendo en una situación completamente lejana a lo que es la verdad. Hoy vamos a compartir una prédica que lleva por título Hormigas en la colchoneta. Y esto se debe, este título, a una historia de un hombre que estaba acampando con unos chicos en un lugar apartado, en un bosque, y estaban acampando y el día fue bastante fuerte.
el día tuvieron muchas rutinas, tuvieron bastante cosas que estaban haciendo, y cuando llega la noche, él se encontraba cansadísimo. Todos armaron sus carpas y él se metió en la suya y colocó su colchoneta y se tiró a dormir. Estaba durmiendo tan profundo, pero en el sueño, en algún momento, él tuvo como una conciencia de lo que estaba aconteciendo. Y era que su cuerpo se había convertido algo así como en una especie de una autopista para las hormigas. Estaba siendo rodeado por una cantidad de hormigas en su cuerpo, pero su sueño era tan fuerte que él en su sueño, él dijo que realmente lo importante y lo real era que él estaba dormido, pero las hormigas simplemente, en lugar de verlas como la realidad que estaba viviendo en aquel momento, eran parte de un sueño. Y así es precisamente como nosotros somos. La verdad de Dios siempre quiere venir hacia nosotros a despertarnos, pero nosotros estamos dormidos y estamos viviendo el sueño que vivimos como si fuera la realidad. Y la verdad de Dios siempre nos está llamando para que podamos ver qué es la realidad que nosotros estamos viviendo. Yo te invito para que leamos un pasaje de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. En el capítulo 4 el Señor se encuentra con una mujer. El Evangelio de Juan es especial porque es un evangelio que fue escrito para toda la humanidad y tiene algo particular. Este evangelio tiene una serie de entrevistas muy especiales. Y en esas entrevistas el Señor nos habla de ciertos temas que realmente son trascendentes y son importantes para todos nosotros. No se trata de que solamente veamos al personaje únicamente como un personaje lejano, sino que nos veamos en ese personaje porque realmente esa persona es como si estuviera allí, como te digo, representándonos a todos, y el Señor está hablándole de cosas que todos tenemos. Yo te invito para que leamos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Esto se extiende desde el versículo 1 al 42, pero por cuestiones de tiempo vamos a leer los primeros 8 versículos y luego entramos a analizar la historia de lo que aconteció en esta entrevista. Dice la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Esta es la entrevista que nosotros, y sigue hasta el versículo 42, estoy seguro que tú lo vas a leer posteriormente, la entrevista que tiene el Señor Jesucristo con esta mujer samaritana. Dice la palabra del Señor que el Señor estaba cansado, que había venido de Jerusalén y se había quedado a descansar en el pozo de Jacob, el pozo que se le había dado a su hijo José. Era un pozo que estaba a las afueras de la ciudad de Sicar. La ciudad de Sicar se encontraba en lo que se denominaba Samaria. Se encontraba esa ciudad allí. Y él, al mediodía, hora sexta, 12 del día, sol fuerte, porque la canícula en esos lugares es fuerte, dice de que él se había quedado allí en ese pozo. Y nos damos cuenta que él se queda
pero realmente se queda no porque no podía ir con sus discípulos a Sicar a comprar alimento, sino que se queda allí a propósito. Se queda allí a propósito esperando a una persona. Él sabía que iba a llegar esta mujer. Dios lo sabe todo. Tanto así que sabía la conducta que tenía esta mujer. Sabía lo que ella era y cómo vivía. Pero él quería dar una semblanza a nosotros para que nos demos cuenta cómo eludimos por naturaleza la verdad. Y queremos vivir a nuestro antojo. Queremos vivir como nosotros pensamos que debemos vivir. Y dice de que el Señor se queda allí. Y cuando está allí en el pozo, llega la mujer que nosotros conocemos como la mujer samaritana. Ahora, vamos a imaginarnos esta historia, cómo hubiese podido ser. Ella cuando llega ve a este hombre y se da cuenta que por sus vestiduras era como una especie de un rabino, un rabí. Era una persona que era religiosa, estaba allí y tal vez se pregunta, ¿qué hace este hombre en este lugar? Era un pozo apartado de la ciudad. Sin embargo, ella piensa que tal vez él no la conoce, no sabe quién es ella, porque ella eludía ir al pozo que estaba en la ciudad de Sicar, donde iban todas las mujeres, porque realmente ella tenía, digamos, una conducta moral demasiado frágil. Y ella sentía que todas las demás personas estarían hablando de ella. Es más, da la sensación como que fuera una persona rechazada por la forma como ella tenía, ¿qué te digo? Tenía ese estilo de vida que estaba llevando a cabo. Cuando ella llega, el Señor inmediatamente rompe el hielo y le dice que le dé a él de beber. Entonces ella, al verlo, le dice, pero tú siendo judío le pides a una mujer samaritana que te dé de beber. Entonces él le dice, si supieras el don del que te habla, entonces tú le pedirías de beber y él te daría a ti un agua viva y nunca vas a tener sed jamás. Ahora, ella está viéndolo a él, está sentado allá en el pozo y lo primero que se da cuenta es que tal vez está hablando algo que realmente no tiene fundamento. Es como si estuviera diciéndole tal vez unas palabras para poder, digámoslo de esta manera, poder embaucarla para que ella le diera de beber. Y le está diciendo esto porque ella se da cuenta que no tiene cómo sacarla. El pozo era profundo. Y él no tenía ninguna vasija a la mano, no tenía ninguna cuerda a la mano. Entonces ella piensa que tal vez él le está diciendo esto como una manera de poder, como te digo, poder hacer que ella le dé el agua. Entonces, él le dice claramente de que si él le daba aquella agua, entonces no iba ella a volver a tener sed. Ella comienza a pensar en su vida. Ella comienza a pensar en su historia. Qué bueno sería poder tomar hipotéticamente un tipo de agua de esa manera. Estaba convencida que sería la solución perfecta para su vida, porque eso implicaría que no tendría que volver más al pozo, implicaría que ella no tenía que relacionarse con esas personas, con esas otras mujeres que tenían, digamos, con ella cierta aversión por la conducta que ella tenía, pero sin embargo ella no lo veía de esa manera. Ella simplemente veía que la gente era como era. Entonces piensa para sí misma que sería maravilloso el que ese cambio se pudiera dar. ¿Sabes? Es justamente lo que nosotros hacemos a diario con nuestra vida. A veces nos están pasando cosas, a veces nos están pasando situaciones y nosotros entonces miramos que las situaciones ojalá cambien, que las cosas que estamos viviendo ojalá cambien y no nos damos cuenta que para que las cosas que están pasando cambien, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Entonces,
ella le dice que le diera de beber esa agua. Ella necesitaba el que esa agua pudiera ella beberla. Y entonces el Señor le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ves y busca a tu marido. Fíjate cómo el Señor siempre es intencional. Pero mira cómo dice las cosas. Está señalándole a algo o a alguien que él sabía que ella estaba en un error. Y se lo muestra de esa manera. Le dice, ves y trae a tu marido. Ves a buscarlo. Entonces ella le dice a él, Señor, la verdad es que no tengo marido. Y fíjate lo que él le dice. Has dicho ahora la verdad. No había sido honesta anteriormente. Has dicho la verdad porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Es el marido de otra persona. Entonces ella queda completamente impresionada y le dice, entonces tú eres realmente un profeta porque sabes todas las cosas que tengo. Sabes por lo que estoy pasando. Tú eres un profeta de Dios y nosotros, la verdad, no sé qué decirte porque nosotros estamos esperando al Cristo. Y cuando venga el Cristo, entonces Él nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Porque los judíos dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. Por eso, imagínate la distancia que hay de aquí hasta allá para poder ir a adorar. Pero nuestros padres nos enseñaron que teníamos que adorar en este monte. El Señor le dice, ha llegado ese momento en que adorar a Dios tiene que hacerse en espíritu y verdad. No interesa que sea allá, no interesa que sea acá. Lo que le está diciendo es que para poder adorar a Dios hay que adorarlo con honestidad, con integridad, no importando el lugar que se haya determinado. Y esto es lo que a nosotros hoy nos debe llamar la atención. El Señor está hablando de una integridad que debemos tener, que para poder buscarle con todo el corazón es necesario que le busquemos con un criterio de honestidad de tal manera que entendamos cómo somos nosotros. Y es aquí donde esta historia comienza a mostrarnos el carácter de lo que el Señor quiere enseñarnos en este día. Esta historia realmente nos lleva a que podamos aprender 3 aspectos fundamentales. El primero que todo tiene que ver con la aceptación, el segundo tiene que ver con la negación de esa aceptación y el tercero tiene que ver con la confrontación de esa situación. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor o qué es lo que quiere que nosotros aprendamos con respecto de la verdad? Esta historia nos enseña, en primer lugar, que lo único que sana las heridas de las personas en la vida es la verdad. La verdad es lo único que puede resolver el gran problema que todos tenemos, el gran problema de la humanidad. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué tipo de verdad se está refiriendo el Señor? ¿Cuál es la verdad en primera instancia que nosotros debemos aceptar? ¿Cuál es esa hormiga que tenemos nosotros en el corazón? Lo que nos está diciendo el Señor es que lo primero que tenemos que aceptar es que somos pecadores. Tenemos una condición de pecadores y esa condición hay que reconocerla. Y tenemos que entenderlo así, de esta manera, para poder comprender la razón por la cual Jesucristo vino a esta tierra. Jesús no vino a hacer turismo. Jesús no vino a echarle una vuelta a ver cómo estaba la tierra, qué bonita era. Él vino precisamente a cumplir una misión con relación a una verdad que está padeciendo la humanidad. Y esa condición es precisamente que estamos llenos de pecado. Por esa razón Jesús vino
Y cuando hablamos de que Jesús vino, estamos ante la condición de que Él es el único que puede liberarnos de la condición que tenemos. Lo que quiere decir es que nosotros necesitamos ser liberados. El Señor nos está hablando a nosotros a través de esta mujer que hay una serie de ideas en nuestra mente que nosotros lo hacemos o las vivimos como si fuera algo normal, como si fuera algo natural. Estamos en una condición de sueño, estamos completamente dormidos, viviendo a nuestras, ¿qué te digo? No? Viviendo a nuestra manera, a nuestra forma de entender las cosas. Y Él vino precisamente a liberarnos. La palabra dice claramente que Él vino a darle libertad a los cautivos. Nosotros estamos cautivos de una condición natural, entiéndelo. A veces hablar de pecado se ha desgastado tanto que es una palabra que de pronto la gente rechaza. Pero realmente cuando hablamos de la palabra pecado, lo que estamos hablando es de que nuestra naturaleza es proclive a hacer las cosas a nuestra manera. Somos proclive a hacer las cosas en virtud de lo que nosotros estamos pensando. Si usted tiene una idea y a usted le parece bien esa idea, independientemente que no lo sea, entonces usted se ve motivado a llevarla a cabo. Por eso es que usted se da cuenta cómo andamos en una condición hoy de zozobra, de miedos, de atracos, de robos, de hurtos, porque esas personas en su mente, su idea que tienen, rectora en aquel momento, es que lo que van a hacer está bien, que la vida simplemente es eso, que hay que aprovechar las oportunidades y que tenemos que buscar la manera de resolver las cosas de cualquier forma. Y eso es una verdad para esas personas, aun cuando aquello no sea lo correcto. Y justamente eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. Nuestra condición, que necesitamos ser libertados. Necesitamos enfrentar la vida de una manera completamente diferente. Y la única forma, la única manera en que podamos tener esa condición es justamente a través de ser liberados a través de Cristo. Y esto funciona de esta manera. Usted tal vez puede decir, la verdad es que nosotros estamos como en una especie de una maldición, porque nosotros no pedimos nacer con esta condición. Y tienes toda la razón. Por eso el Señor ha enviado a Jesús. Y ha enviado a Jesús para que Él sea nuestro libertador, para poder mostrarnos el interés que Dios tiene en la raza humana. El interés que Dios tiene en usted, en su vida, en su forma de vivir, en su forma de pensar. El interés que Él tiene para que usted pueda ser cambiado, para que usted pueda ser renovado, para que usted pueda ser transformado. Por eso la palabra del Señor nos está hablando de un nuevo nacimiento. Fíjate lo que Nicodemos, en otra entrevista que presenta Juan, él dice que si era necesario que un hombre así ya adulto entrara nuevamente al vientre de la madre. Jesús le dice, no se trata de eso. Se trata de que cambiemos la condición de nuestro corazón. Que seamos nacidos del poder del Espíritu. Nosotros necesitamos precisamente esa fuerza del poder del Espíritu para poder tener una nueva visión, un nuevo carácter, un nuevo concepto de lo que realmente nosotros debemos hacer. Si no tenemos eso, incluso en la iglesia hay mucha gente que puede decir que son cristianos, pero si no tienen esa unción, ese toque, esa llenura del poder del Espíritu, entonces simplemente estarán aparentando que tienen una conducta, pero en lo interior, en su parte íntima, siguen siendo las mismas personas con las mismas deficiencias, con los mismos pecados, con las mismas cosas tremendas que Dios no acepta de ninguna manera. Lo primero que me está diciendo a mí en este sentido, esta mujer estaba escondiendo su condición. Esta mujer salía a ese pozo a las afueras porque simplemente ella estaba viviendo como estaba viviendo. Como decimos hoy, cada quien vive a la manera como realmente le parezca y le complazca. Pero allí se encuentra con el Señor que la está esperando.
Igualmente el Señor nos está esperando a nosotros. En algún momento te hablará o ya te habló o hablará a tus hijos o hablará a otras personas, pero Él nos está aguardando. Porque precisamente esa es la dádiva de Dios. El Señor quiere darnos la oportunidad de que podamos liberarnos de esa condición. Pero para poder hacerlo es necesario que nosotros aceptemos la condición que tenemos. Si nosotros no aceptamos la condición que tenemos, entonces nos vamos a dar cuenta que no vamos a tener la intención o no va a ser necesario de que nosotros cambiemos. Porque a nuestro entender estaríamos viendo que todo está perfecto a nuestra manera de ver las cosas. La peor condición que tenemos es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que nosotros somos y simplemente aparentamos ser lo que no somos, y por esa razón las relaciones humanas siempre están en crisis, por la sencilla razón de que nosotros aparentamos una cosa, pero nuestra condición interior nos lleva a la otra. Es como el caso, tal vez tú has escuchado la historia de la rana y el escorpión, y había una gran creciente, una subida de un río. Y entonces el escorpión necesitaba pasar a la otra orilla. Y la ranita había transportado a otras hormigas al otro lado y no había ningún problema. Pero el escorpión le pidió el favor de que lo llevara al otro lado. Ella tenía sus reservas, porque ella sabía la naturaleza que tenía el escorpión. Entonces ella le dijo, mira, yo no me atrevo. Él le dijo, por favor, me voy a ahogar, hazme el favor y llévame. Yo te aseguro que yo no voy a hacer nada en tu contra. Ella le creyó y comenzó a atravesarlo. Cuando llegó a la otra orilla, el escorpión cogió y la picó. Y ella, no entendiendo lo que hizo, le preguntó, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué razón tenías para hacerlo? Y simplemente él le contestó, simplemente esa es mi condición, esa es mi naturaleza y no puedo evitarlo. Así pasa con nosotros. Nosotros somos proclives a hacer el mal. Pero el mayor problema es que nosotros no aceptamos esa condición. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar la condición natural que nosotros tenemos, independientemente que hayas estudiado mucho, que tengas muchos títulos, que sepas mucho, que seas muy intelectual. Lo que necesitamos es aceptar esa condición. En segundo lugar, ¿qué nos muestra esta historia? En segundo lugar, esta historia nos muestra que rara vez las personas enfrentan su pecado por sí mismas. La mayoría de las personas manejan un síndrome que se llama el síndrome del corazón engañoso. La palabra del Señor nos habla en Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 9, dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando habla del corazón, no está hablando de nuestro músculo que maneja la circulación de la sangre. Habla de nuestra esencia, de nuestra forma de ser, lo que nos mueve a ser como nosotros somos. Y la mayoría de la gente está viviendo en ese síndrome, el síndrome del corazón engañoso. Por lo general, las personas buscan evitar esa condición de sentirse pecadores. Pero hay algo que está pasando y que es trágico. A la gente no le gusta que le hablen de esa condición natural que tienen. Jesús vino a resolver ese problema de la condición natural. Entonces los predicadores no les gusta hablar precisamente de ese virus que tenemos nosotros, que es el pecado. A nosotros no nos encanta, no nos gusta que nos hablen de pecado, que nos señalen que somos malos, que nos señalen que somos mentirosos, que somos falsos, porque sí nos sale, porque es así. Pero nosotros no queremos realmente aceptarlo. Y en las iglesias se evita el predicar acerca del pecado.
Predicar acerca de aquellas cosas que son terribles, que no agradan a Dios, por la sencilla razón de que si lo hacemos, entonces la sala va a quedar completamente vacía. Y el Señor lo que nos dijo fue precisamente que teníamos que ir a predicar el arrepentimiento. Y para poder predicar el arrepentimiento hay que decirles a las personas de qué se deben arrepentir. Es poder mostrar la secuela que tenemos dentro de nosotros, todo aquello que está produciendo actos que son contrarios a la voluntad de Dios. Yo creo que solamente necesitamos dar un vistazo alrededor hoy de la historia que estamos viviendo y nos damos cuenta cómo estamos viviendo. La gente no le interesa a la gente. La gente se mata contra la gente. La gente hace cualquier cosa y no importan los efectos que pueda tener eso con relación a otras personas. Somos así, somos insolentes, somos mezquinos, somos mentirosos, somos rencorosos, vengativos, asesinos incluso. Nosotros tenemos esa condición. Pero hoy la iglesia se ha quedado callada. Es mejor hablarle a la gente que tiene que cambiar y no hacerles ver que hay allí una condición terrible en el corazón. Y es una condición que es proclive a hacer el mal. De nosotros sale esa condición de hacer el mal. Pero nosotros no queremos aceptarlo. ¿Qué es lo que nosotros realmente nos decimos? Bueno, que somos buenos, que somos generosos, que somos muy buenas personas, que no le hacemos mal a nadie. Normalmente andamos pensando de esa manera, que nosotros simplemente somos gente común y corriente, que vivimos nuestra vida sin meternos en la vida de las demás personas y que cada quien puede escoger la forma en que quiera vivir. La palabra del Señor habla claramente que hay dos destinos y que nosotros precisamente en la condición de nuestro libre albedrío decidimos si cogemos el camino de la salvación o cogemos el camino de la perdición. El Señor habló de un camino ancho y de un camino angosto para poder mostrarnos la condición que nosotros tenemos. A veces no nos damos cuenta por una sencilla razón. Normalmente nosotros ocultamos la vida de los demás. Como decían las abuelas, el ojo mira para afuera. O sea que nosotros no nos miramos a nosotros mismos, no nos analizamos a nosotros mismos, no nos preguntamos por qué obramos de tal manera, por qué hacemos aquello, por qué me provoca esto, por qué pienso lo que estoy pensando. Normalmente no lo hacemos, pero nosotros somos dados a mirar las decisiones de las demás personas y no solamente a mirar las decisiones, sino a mirar, oiga bien, por qué está haciendo las cosas, a criticar, a juzgar a las otras personas. Esa es justamente la condición de pecado. Es algo así como que nos ponemos en la condición de ser un pequeño Dios que podemos juzgar a los demás, pero a nosotros no nos puede juzgar absolutamente nadie. Esta condición ha hecho que la iglesia calle. Por eso muchas iglesias han comenzado, siempre comienzan a hablar de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a dar, de que Dios te va a dar esto, que lo otro, que vas a ser sanado, etcétera, etcétera. Sí, Dios puede hacer todo eso, pero todo eso está condicionado éticamente al comportamiento que nosotros tengamos. Nosotros tenemos que mirar realmente cómo somos, pero nuestra naturaleza es proclive a negarlo. Nosotros negamos absolutamente, como esta mujer estaba negando su condición. Simplemente quería pasar inadvertida delante de aquel rabí. Simplemente se acercó porque ella pensó, él no sabía la clase de persona que era ella, cómo ella vivía. Entonces simplemente pudo, tener un diálogo. Hasta a lo mejor ella pudo haber pensado que él tenía algún tipo de interés personal por ella. Pero él sí tenía un interés, pero no en la manera en que ella estaba viviendo o estaba viendo aquella situación. El interés que él tenía era por su condición y la condición de su alma. El Señor no ha cambiado. No ha cambiado en lo absoluto. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. El interés de Él es nuestra condición, en nuestra alma. Y nosotros nos estamos engañando. Simplemente no aceptamos la mayoría
tenemos ese corazón engañoso y simplemente creemos que somos excelentes, buenas personas, que no le hacemos daño a nadie. Pero es que no se trata de lo que tú hagas. El pecado, la condición pecaminosa no es lo que tú haces, es lo que tú eres, lo que está dentro de ti. Y eso es lo que hay que cambiar. Para lo cual nosotros tenemos que aceptarlo, pero particularmente no lo aceptamos. Por eso nosotros tenemos una especie de una moral relativista. No te das cuenta los tiempos. Las cosas que estamos aprobando son cosas relativistas, que personas del mismo sexo se puedan contraer matrimonio, puedan vivir tranquilos, que puedan adoptar niños como una familia normal, porque simplemente es el amor que se pueden dar entre estas personas y no podemos de ninguna manera poner penalidades al amor. Cuando la palabra dice realmente que la verdad absoluta es que sea un matrimonio entre varón y hembra. Esa es la verdad. Pero nosotros somos proclives a poder cambiarla para poder acomodarla a nuestra condición. Entonces lo que nosotros vemos aquí es que en segunda instancia nosotros no aceptamos esa condición que por naturaleza nosotros tenemos. Es necesario que la iglesia predique y predique la verdad y que diga la verdad de cómo somos. Nosotros podemos estar, ¿qué te digo? Bien perfumados, bien vestidos, bien presentados, pero el asunto está por dentro, en el corazón, lo que nosotros somos. Todos nosotros somos pecadores. No hay uno solo que no lo sea aquí en la tierra, llámese como se llame, llámese pastor, llámese el papa, llámese curas, llámese como se quiera llamar, llámese usted, llámese cualquier otro. Todos nosotros estamos en esa condición y comenzamos a cambiar cuando nosotros aceptamos esa condición. Pero para poder aceptar esa condición, ¿sabes qué hizo el Señor? Confrontó a esta mujer. Y esa es la tercera verdad que nosotros vemos en este pasaje. Esta tercera verdad que dice que muchas personas necesitan ser confrontadas por su pecado. Y tal vez este es el aspecto más difícil. Es el aspecto que nosotros en el cual no queremos caer. Es tremendo porque no entendemos qué es lo que debemos hacer. Perdón. Confrontar a una persona es poder decirle la verdad a la persona con respecto de lo que esa persona hace. A mí me encanta la manera como el Señor abordó esta circunstancia. Lo primero que le dijo fue: ves y avísale a tu marido. Él sabía lo que era ella y ahí estaba justamente su punto vulnerable. Cuando ella le dice la respuesta que da, que no tiene, él le dice: bien has dicho, porque has tenido 5 y el que tienes tampoco es tu marido. Lo que le está diciendo es que has tenido un mover moral muy endeble. No te has portado adecuadamente. ¿Qué te puede decir a ti esa afirmación que el Señor le hace a ella? Le está mostrando todas las equivocaciones, los errores y los horrores que había pasado en virtud de esas relaciones. Y que eran virtudes, eran relaciones que habían sido como relaciones que no tenían un vínculo matrimonial. Sus maridos habían estado, no eran sus esposos, eran sus maridos, y simplemente ella había estado viviendo en una debilidad físico-sexual permanentemente. El Señor está confrontándola con una situación. Sin decir aquellas cosas, le está diciendo precisamente, poniéndola a ella a entender lo que ella realmente conocía. ¿Sabes? Cuando tú le hablas a una persona de algo inapropiado que hace, no le estás diciendo a esa persona, por lo general, algo que esa persona no sepa. Pero cuando tú se lo dices, lo que le estás diciendo es que lo que hace es tan obvio que las personas se están dando cuenta de esos comportamientos. ¿Sabes? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar hacer. Tenemos que poder nosotros llegar a las personas y poder hablar con ellas de la manera como el Señor habló con esta mujer. Acuérdate que al final
de este pasaje, él dice que tenía una comida especial que comer. Ellos habían pensado que alguien les había traído comida al Señor porque habían vuelto, pero él resulta de que él está diciendo que tiene otra comida que comer que es mayor, hacer la voluntad de su Padre. Esta mujer, cuando fue confrontada, fue al pueblo y comenzó a decir que allí estaba un hombre que a ella le parecía que era el Cristo porque le había dicho todo lo relacionado con su vida. Le había dicho todo lo que ella había sido, lo que era hasta ese momento. ¿Sabes? A mí me gusta ver esta liberación de esta mujer que tuvo el coraje de poder hablar a todo el pueblo del cual huía antes. Cuando ella sintió que el Señor no la rechazó, cuando ella sintió que Él la escuchó, cuando ella sintió que Él comenzó a hablarle con cierta condición de amor, entonces ella se sintió tan liberada, se sintió tan optimista, que fue justamente a decirle a los otros lo que le había pasado para que ellos también vinieran. La palabra dice que el Señor duró allí 2 días. Ahora, te puedes imaginar 2 días hablando con estas personas, 2 días predicándole a estas personas, 2 días sobre este tema que tiene que ver con todos nosotros. Tenemos que nosotros arrepentirnos, pero para poder arrepentirnos, muchas veces nosotros tenemos que ser, como te digo, confrontados con nuestras verdades, que nosotros sabemos que están allí, pero que no queremos aceptar. O simplemente queremos hacernos los de la vista gorda y no queremos aceptar aquello que está mal en nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos con Él una relación honesta, entiéndelo. Una relación que tiene que ser con integridad delante de Él. A veces nosotros llegamos y de pronto tenemos un comportamiento en la iglesia y resulta de que en casa o en nuestra vida privada tenemos otro tipo de comportamientos. El Señor quiere que tú seas igual en todo momento, que seas esa persona con los mismos caracteres y atributos que Él te ha dado y que seamos íntegros y que podamos tener, cuando dice la palabra, una relación de adoración en espíritu y verdad. Lo que está diciendo, Él desea y anhela que nosotros tengamos una relación honesta con Él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decirlo? Tenemos que aprender a hablar a las personas y confrontarlas, como dice la palabra de Dios, pero tenemos que hacerlo de la manera como Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque a la gente les incomoda. A la gente les incomoda que nosotros podamos decir lo que ellos hacen. Se sienten incómodos porque se sienten descubiertos. Se sienten incómodos porque sienten que están penetrando a una condición de una intimidad de ellos. Por eso es necesario que nosotros aprendamos. Porque no podemos dejar, si nosotros somos testigos de algo que está aconteciendo, la palabra de Dios dice, nosotros tenemos la autoridad para poder decir aquellas cosas que están aconteciendo. Porque si aquellas cosas siguen pasando y nosotros no decimos nada, entonces la palabra dice claramente que el pecador llevará la carga por su pecado, pero también nosotros por quedarnos callados y no haber dicho absolutamente nada. Nosotros somos responsables. Lo que el Señor nos está diciendo a la larga es que somos responsables para confrontar a las personas. Lo que tenemos es que aprender a confrontar a esas personas, muchas personas en tu casa, tus hijos, tu familia, amigos, y poder tener el don especial que Dios nos tiene que dar para poder tocar ciertos temas que, aun cuando espinosos, lo más importante es el efecto que pueden estar aconteciendo en estas personas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que aprender a confrontar a las personas como lo hizo Jesús? Lo primero es que no podemos divulgar la condición que tiene la persona. Cuando llegaron los discípulos del Señor, Él no les habló de ella, no dijo de qué estaba hablando. Ellos no sabían de lo que Él estaba hablando con ella. Era una conversación entre Él y ella, de una condición privada que solamente le era importante a Él y a ella. Y vemos que Él no compartió con los otros, aquí mira esta mujer pecadora que vino, no, en ninguna manera. Ella
sintió la confidencia que había tenido con él. Igualmente nosotros tenemos que hacerlo de esa manera. Tenemos que acercarnos a la persona y precisamente hablar de esa condición, contacto con esa persona. Poder mirar que la persona tiene tal vez una situación que de pronto no la ha estimado como mala. Tal vez de pronto la persona no la ha considerado como algo demasiado peligrosa para su vida, no la ha estimado como algo tal vez que ofenda a Dios. Y tenemos que aprender a pedirle a Dios nosotros que nos dé las palabras de Él propicias para hablar con esa persona y guardar aquello. A veces nosotros hacemos reuniones santas en donde hablamos de las situaciones de los otros hermanos. El Señor nos habla y nos dice a nosotros claramente que nosotros tenemos que aprender a guardar justamente esos secretos de esa persona. Y tenemos que orar por ello. A veces en el evento de la oración decimos, ay, vamos a orar por fulanito porque está en esta tal condición. Eso es hacer público algo de alguien que no nos ha autorizado a hacerlo, y eso se llama difamación. No podemos difamar a las personas. Entonces, lo primero, para confrontar a una persona tenemos que guardar esa condición de confidencialidad, no divulgar aquello que Dios nos ha mostrado, que hemos visto, y tenemos que guardarlo. En segundo lugar, tenemos que hablar con amor. Mira lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, carta a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 4, Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Toda esta parte del capítulo 4 hasta el 16 nos habla precisamente que las cosas tenemos que hacerlas en amor. Y el amor quiere decir que tenemos que confrontar a las personas no con un sentido de juicio. Tenemos que confrontar a las personas con un sentido de comprensión, comprendiendo que nosotros tenemos una condición que nos hace caer en ciertas cosas que no queremos, en ciertas situaciones que tal vez pueden ser aberrantes, chocantes, y que tal vez de pronto nosotros no la tenemos, pero podemos tener otra de otro tipo y de otra condición en nosotros. Todos somos pecadores, acuérdate. Entonces tenemos que acercarnos precisamente como a ti te gustaría que se acercaran a ti. De la misma manera, como tú quieres ser tratado, entonces trata a las otras personas. Aplica esa regla de oro. Háblales a ellos la verdad en amor. Y debemos hablar la verdad en amor, diciéndoles precisamente que hay que cambiar. En tercer lugar, tenemos que mirar a la persona a través de los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir ver la persona a través de los ojos de Dios? Ver a la persona como alguien que Dios quiere rescatar. Si Él te ha dado la capacidad para que tú puedas ver aquello, es porque Dios quiere rescatar a aquella persona, no asesinarla con tus palabras, con tu juicio o con tu señalamiento. No que nosotros nos sintamos superiores, porque eso ocurre. A veces nos sentimos que somos menos pecadores que otros y que somos superiores a los otros y que no podemos acercarnos a los otros. Y eso nos hace más pecadores que aquel que estamos señalando. Dios quiere que tú puedas entrar a comprender que nosotros hemos sido llamados a restaurar vidas, no a destruir vidas. Por eso tenemos que verlo con los ojos de Dios. El Señor nos ve a nosotros como esas personas que tienen que ser rescatadas. Nosotros tenemos que ver también a las personas cuando nos corresponda que Dios nos coloque precisamente como personas que tienen que ser rescatadas. En conclusión, mis hermanos, el Señor vino precisamente a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido somos nosotros. Todos estamos incluidos en eso. Todos somos pecadores. Por eso tenemos que mirar claramente. Tenemos que aceptar que tenemos una condición de pecadores. Tenemos que rechazar ese corazón completamente enceguecido que no hace que nosotros aceptemos lo que somos, y tenemos precisamente que entender que muchas veces
tenemos que confrontar personas, así como también muchas veces nosotros vamos a ser confrontados, porque es la única manera en que nos demos cuenta que aquella situación que estamos viviendo no agrada a Dios. La verdad es Jesucristo. Por eso nos comisionaron a nosotros para restaurar vidas y no para ignorarlas. Por último, te quiero contar una historia. En un vuelo internacional iba una chica de esas mujeres bien atractivas, bien vestida, iba allí en su silla sentada cuando entró un hombre de esos casanovas, de esos conquistadores, de esos que se dejan la camisa entreabierta para que se le vea el vello del pecho, y todo con ese caminado siempre elegante, conquistador, y se sentó al lado de ella. Y cuando vio a una chica tan atractiva, él inmediatamente comenzó a pensar de que esa sería la conquista en el vuelo. Y comenzó a hablarle y hablarle de cosas, de esto, de lo otro. Y ella durante un trayecto del viaje se quedó callada, no dijo nada. Pero llegó un momento en que de repente ella sacó de su bolso una Biblia y comenzó a hablarle y a detallarle todos esos pasajes tan hermosos que hablan de Jesús, y le habló de todo aquello de lo que él vino a hacer. Y el hombre se quedó completamente callado, escuchándola. Y ella siguió hablando y hablando al punto que llegaron a su destino. Los pasajeros comenzaron a levantarse de sus puestos para coger sus maletas de mano que tenían allí, y fueron haciendo la fila y todos iban saliendo. Sin embargo, ellos dos se quedaron allí sentados. Unas personas voltearon a verlo y estaban con los ojos cerrados porque la muchacha estaba guiando a ese hombre en oración. Él estaba recibiendo a Jesús porque ella le había iluminado la clase de vida que él tenía. Amados, fuimos llamados para eso, no para juzgar, sino para salvar. Y Dios quiere que nosotros entendamos a través de esta historia que lo que la gente realmente necesita es la verdad. Y la verdad es Jesucristo nuestro Señor. De tal manera que tenemos que tener un corazón tan lleno de amor para poder ver a la gente como aquellas personas que Dios quiere rescatar. Padre bueno, gracias te damos por tu misericordia. Bendícenos, Señor, hoy, y ayúdanos, Padre mío, a poder ayudar a levantar al caído. Ayúdanos, Señor, a comprender a aquel que está en dificultades. Señor, quita de nosotros ese espíritu de juez y coloca en nosotros, Señor, ese espíritu de restauradores. Perdona hoy nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores y necesitamos de ti, Señor Jesucristo, de la misma manera que esa mujer necesitó de ti en aquel momento. Nosotros hoy, en este instante, necesitamos de ti. Perdónanos, Señor, porque el mayor peligro y problema que tenemos es que no sabemos ni en qué nos equivocamos, pero sí sabemos que nos equivocamos porque somos imperfectos. En tus manos colocamos este momento y este tiempo. Te pido por mis hermanos, extiende tu gracia y tu bendición sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus trabajos, sobre su salud, sobre sus cuerpos, Señor. Bendice a mis hermanos y danos esa luz maravillosa, Señor, para poder ver quiénes son los que necesitan esa ayuda, comenzando por nosotros mismos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y unánime juntos decimos amén. Amén y amén. Amados, con todo mi corazón oro por el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo que sea contigo. Te pido por favor que divulgues este mensaje, que tú lo muevas en las redes sociales, que le dé la vuelta al mundo, que podamos ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Amados del Señor, que el Señor te continúe bendiciendo. Recibe un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.
Hasta siempre. Que Dios te bendiga.